Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. El tema de hoy es que hablemos sobre la revolución nicaragüense. Remontémonos a comienzos del siglo XX, cuando en Nicaragua el principal producto es el café y es propiedad de los poderosos de la sociedad. Por tal motivo, ellos se dedican a desplazar a los indígenas de sus tierras. Estados Unidos, para ese entonces, durante el gobierno de Zelaya, se dedicaba a comerciar con la minería, con la madera, con el banano y con el transporte. A su petición de la construcción del canal interoceánico le es negada. Por tal motivo, en 1909 los Estados Unidos invaden Nicaragua, derrocan a Zelaya y colocan como presidente al conservador Díaz. Así, Estados Unidos ejerce plenamente su poder sobre Nicaragua. En 1915 se desarrolla el Tratado Chamorro-O'Brien. Ese tratado es para permitir la construcción del canal interoceánico y a su vez el 70% comercial del café ya pasa a manos de los Estados Unidos. Cuando se retira Estados Unidos deja un gobierno de coalición entre liberales y conservadores. Nuevamente ocurre una invasión norteamericana. En 1926 los conservadores expulsan a los liberales del gobierno, provocando una cruenta guerra civil. El ingreso de los norteamericanos se produce porque ellos tienen que velar por sus intereses en Nicaragua. En 1927 se produce la Guerra de Liberación Nacional encabezada por Augusto Nicolás Calderón Sandino. Sandino es un campesino, hijo de un acaudalado hacendado y una indígena. Se considera un hijo ilegítimo. Esa guerra está integrada por campesinos, por obreros, por artesanos, por indígenas, por intelectuales de clase media. Ellos forman un ejército, forman el Ejército Popular Sandinista y obtienen un triunfo en 1933 sacando a los estadounidenses. Ya para el siguiente año, en 1934, hay votación y es elegido el liberal Juan Bautista Sacasa. Sandino y su ejército hacen reconocimiento de dicho gobierno. Sin embargo, la Guardia Nacional es un ejército apoyado por Estados Unidos y hacen el asesinato de Sandino. En dicho acontecimiento, la Guardia Nacional estaba dirigida por Anastasio Somoza. Para el año de 1936, estando Somoza al frente de la Guardia Nacional, hace un golpe de Estado y queda como presidente. Ese golpe de Estado es respaldado por los Estados Unidos. En 1940 ocurre una situación similar a la de comienzos de siglo. La expansión de los cultivos de algodón forza el desplazamiento de campesinos a las ciudades, aumentando considerablemente la pobreza. Desde 1947 viene un periodo de presidentes puestos por Anastasio Somoza a dedo. En 1950, con la muerte del presidente Romani Reyes, sube Somoza al poder. En 1956 se produce la muerte de Somoza. Es asesinado por el poeta López Pérez. En el año de 1957 sube al poder el presidente del Congreso, el hijo del dictador Luis Somoza de Baile. Resulta que son dueños del 50% de las tierras cultivables de la nación y le siguen guardando fidelidad a los. Como aumenta la producción de carne vacuna, se genera nuevamente el desplazamiento de muchas personas a las ciudades, aumentando los índices de pobreza. En 1961, inspirados por la Revolución Cubana, Carlos Borge y Silvio Mayongue fundan el Frente de Liberación Nacional. Luego, Carlos Alberto Fonseca viene a fundar el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entre los años de 1961 y 1975, la guerrilla sandinista tiene como foco a la población rural. Viviendo en las montañas del norte, la Guardia Nacional se entera de la existencia de este foco guerrillero, los atacan y atrapan a Daniel Ortega.
Durante ese mismo año de 1967 ocurre la masacre de Roosevelt. El balance son 1.500 muertos y la represión del pueblo. Para el año de 1969, Carlos Borges viaja a Cuba, allí se encuentra con Carlos Fonseca y forma la nueva Dirección Nacional para desarrollar los puntos principales y objetivos del sandinismo. Esos puntos tienen que ver con la creación de un gobierno revolucionario con la participación de todo el pueblo, nacionalización de los bienes de Somoza y de lo extranjero, un control estatal del comercio exterior, realización de la reforma agraria, extensión de la educación pública, la creación de la legislación laboral, integración de la costa atlántica a la nación nicaragüense, emancipación de la mujer, creación de un ejército popular, finalización de la explotación estadounidense. En 1972 el país se ve sacudido por un gran terremoto. Hubo miles de muertos y aparte la problemática que ya planteábamos de la desigualdad, de los altos índices de desempleo, se agrava más el problema. Después del terremoto viene una época de mucha represión somocista al movimiento sandinista, lo cual genera una fracción, se generan tres grupos: grupo de tendencia insurreccional, otro grupo de guerra popular prolongada y el grupo de tendencia proletaria. Bueno, ¿qué pasó en 1976? Por esa época Daniel Ortega está organizando tanto guerrilla rural como guerrillas urbanas. Carlos Fonseca desafortunadamente es atrapado y asesinado por tropas leales a Somoza. En octubre de 1979 hay ataques del Frente Sandinista de Liberación Nacional en San Carlos y Mozaya. Recordemos que ellos estaban asentados en la parte norte del país porque Nicaragua había tenido diferencias con Costa Rica. El deterioro de la crisis fue con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978. En agosto del 78 se generó un golpe de efecto por parte del ejército sandinista. Fue a través del secuestro de la Asamblea Nacional. En 1978, varios comandos sandinistas atacaron los departamentos de Managua, León, Chinandega, Chichigalpa y Estelí. Ya en ese entonces se hizo varias alianzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional. O sea, aquí hablamos de una integración de las izquierdas y organizaciones de carácter popular. También se hicieron conexiones con la oposición civil moderada y creó una red de contactos internacionales. Voy a tomar un poquito de tintico a ver si terminamos la revolución. Salud. Bueno, ya entremos en la recta final. En 1979, en febrero se creó el Frente Patriótico Nacional. Quien lo encabezaba era el estudiante de Derecho Daniel Ortega. Incluyó varios partidos políticos y sindicatos antisomocistas. El 4 de julio de 1979 llaman a huelga general. La gente sale a las calles y hay combates en Managua contra la Guardia Nacional, que se ve superada porque tiene que destinar tropas tanto al norte y al sur de Nicaragua. El 17 de julio de 1979 huye a los Estados Unidos Anastasio Somoza, lo cual constituye ya la caída del régimen somocista, conocido como la época del Somozato, y en el 84 sube al poder como presidente Daniel Ortega. El 19 de julio de 1979 se instaló un nuevo gobierno de reconstrucción nacional, conformado por sandinistas y por la oposición. Bueno chicos, a continuación continuamos con una conclusión sobre la revolución nicaragüense
y el papel muy importante que tuvo la Iglesia Católica en el proceso que se llevó a cabo durante tantos años. Entonces continuamos y después de esos comentarios veremos un álbum de fotos de los principales protagonistas de la revolución nicaragüense. Chicos, muy buenos días, ¿cómo les va? Espero se estén cuidando mucho, primero la salud, todo lo demás vendrá por añadidura. Quería complementarles el video de las 7 revoluciones con 2 puntos muy importantes. Uno, el papel de la Iglesia en la revolución, y el otro punto, por qué fue considerado un fracaso. Referente al primer punto, el papel de la Iglesia viene muy marcado por 2 eventos muy importantes durante la década de los 60. Uno es la realización del Concilio Vaticano II en el año de 1965 y va hasta 1968. Y el otro, la realización de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en la ciudad de Medellín en el año de 1968. Fundamentalmente, lo que se buscaba era evaluar la necesidad de un cambio social y la expansión del conocimiento religioso en la experiencia latinoamericana. ¿A qué dio lugar ello en la revolución nicaragüense? Hubo 3 acontecimientos muy importantes: la realización, el desarrollo de la teología de la liberación, que viene siendo la aplicación del evangelio para la transformación social, incluso así sea por la vía armada. El otro, el ingreso a las fuerzas de sandinistas de liberación nacional del sacerdote asturiano Gaspar García. En 1973 se conformó el movimiento cristiano revolucionario en Nicaragua y los trabajos que hizo con la comunidad campesina el sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, muerto recientemente a la edad de 93 años. Con ello, el papel y la participación de la Iglesia en el proceso de transformación nicaragüense fue muy importante. Por último, y muy brevemente, cuando llega ya Daniel Ortega al poder, entonces la redacción del gobierno de Norteamérica, en cabeza del presidente Ronald Reagan, fue el bloqueo. También hubo la realización de actos criminales de destrucción de infraestructura, lo cual llevó a Nicaragua a una crisis económica y se vio abocada en 1990 a realizar elecciones políticas. En esas elecciones los opositores hicieron una coalición, eran numerosos partidos y resultó como presidente Violeta Chamorro. En las próximas elecciones hizo 3 intentos Daniel Ortega de retomar el poder y no lo logró. Ya después fue nuevamente elegido y hasta el día de hoy, como bien lo pudimos ver en las noticias, Ortega lleva más de 20 días sin hacer aparición pública en Nicaragua para dar información de las medidas que se debieran llevar a cabo para manejar el tema de la pandemia. Con esto, chicos, pues culminamos la revolución nicaragüense. El taller es, por favor, realicen una línea de tiempo vertical en la cual van colocando los años y los acontecimientos que ustedes consideren muy significativos, obviamente dentro del orden cronológico. Y por favor, dentro del mismo taller, coloquen una opinión personal, una reflexión sobre el proceso revolucionario nicaragüense. Un gran abrazo, chao.